Listo. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a tratar el tema de las medidas cautelares dentro del procedimiento especial sancionador. Y lo que vamos a hacer es tratar de presentar una exposición oral de mi parte, apoyada con una presentación escrita que vamos a ir presentando a la vez. Y lo que es muy importante de este asunto es que todos ustedes participen para que hagamos esta sesión una especie de plática entre todos, lo cual va a hacer esto mucho más rico y más divertido, créanme, que si es una presentación solamente oral y de mi parte. Entonces pediría que en cualquier momento que ustedes quieran intervenir, solamente me lo hagan saber con la manita que tienen ahí en su pantalla al final. Y les vamos a dar la palabra inmediatamente para que nos podamos comunicar en forma más social, digamos, que si lo hacemos con un rigor de las preguntas al final y las cosas, se pierde mucho el sentido de los temas. Entonces mejor vamos haciéndolo a la limón, conforme vayan presentando sus dudas, vamos a ir tratando de resolver entre todos, puntualmente de una por una. Entonces, si esto no es inconveniente para ustedes, este es el sistema que les propongo, y si estamos de acuerdo, vamos a iniciar en este momento. Buenos días a todas y todos. Soy su servidor, Fernando de la Pesa Berríos. Yo soy investigador de la Escuela Judicial Electoral y vamos a referirnos entonces hoy a los temas de las medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador. También se llama el PES, ¿no? Procedimiento especial sancionador. Para eso déjenme decirles un poco que esa figura arranca, es una creación jurisprudencial creada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, que en un procedimiento semejante a este que existía para dar actividad a las partes dentro del procedimiento especial sancionador, al presentarse la queja de un partido político en contra de otro, por sentir que estaban violando o afectando sus derechos político-electorales en la campaña durante el procedimiento electoral, había una acción mediante la cual se podía exigir o pedir al tribunal que se bloquearan estas conductas de terceros en contra del partido, en contra del proceso electoral como tal. Y una vez probados los hechos, se otorgaron las medidas cautelares para que se fueran representando las partes directamente en el procedimiento. Y esto fue madurando y fue creciendo hasta que se creó en el procedimiento especial sancionador esta figura de las medidas cautelares, que son medidas, como ustedes saben, son las resoluciones del órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral en este caso, quien establece algunas sanciones o pretende establecer algunas medidas que se puedan tomar en cuenta para suspender el ataque que se lleva a cabo por parte de otros partidos políticos en contra de este en particular, que es el que lo pide. Y entonces se crea este espacio, esta especie de hueco en el procedimiento electoral que suspende, el efecto de suspender la emisión o la comisión de actos o hechos que van siendo irreparables para este partido político que es víctima de estos, y van permitiendo que las partes tengan un escenario común más claro para participar en el proceso. ¿Cuál es el típico caso que vamos a mencionar? Es a través de los medios de comunicación, que ustedes saben que es la televisión y el radio fundamentalmente, que son las fuentes fundamentales de promoción de los partidos políticos y de sus candidatos en la jornada electoral, en el proceso electoral, para hacer saber sus
deseos e intenciones de llegar al voto de la ciudadanía. En estos procesos puede haber agresiones o se puede faltar, puede ser que alguna de las partes falten a las restricciones o normatividad electoral, por lo cual un contrincante, un partido opositor a él, solicite al Tribunal Electoral que se dicten medidas para que se suspendan esos actos que está llevando a cabo el partido contrincante, que para que no lleguen a causarse lesiones en su condición jurídica que sean irreparables en un momento determinado, por lo cual se pretende que el tribunal o el Instituto Electoral lleven a cabo, cualquiera de los dos, lleven a cabo una expedición de normas o de un procedimiento especial por el cual se van a llevar a cabo estas conductas del partido opositor en el proceso electoral y no impedir, a impedir con esto que se cometan actos que van a ser dañinos por el partido que es quejoso, que van a ser de difícil solución o inclusive de imposible solución. Por lo cual es mejor que se detengan las cosas y se siga llevando a cabo el proceso electoral sin violaciones por parte de algún partido o competidor político. ¿Me explico? ¿Cuál es el típico asunto de esta naturaleza? Pues en los medios de comunicación, en radio y televisión, se llevan a cabo, como ustedes saben, hay un golpeteo fuerte entre los candidatos y los partidos que pretenden, por supuesto, decir yo soy el mejor, el otro partido que me está atacando está equivocado, es un partido que está viciando el proceso electoral, me está faltando a mis derechos, por lo cual quiero que se calle, ¿no? Sería eso un resumen. Entonces, cuando esto sucede, por un spot televisivo, por ejemplo, que como ustedes recuerdan, en la campaña electoral, pues hay miles, millones, literalmente millones de spots en este proceso electoral, durante la campaña electoral. Entonces, en estas exposiciones en medios de comunicación, se llevan a cabo algunas agresiones entre los partidos y el partido que se siente dañado por estas campañas, pues levanta la mano y le dice al tribunal, oye, un momentito, me están atacando innecesariamente, que paren su golpeteo, ¿me explico? Y entonces el instituto o el tribunal estudiarán el caso y de proceder le pedirán a el partido, digamos, agresor que suspenda sus ataques y así salvaguardarán la campaña que está llevando a cabo el partido agredido en este proceso electoral. Entonces, estas medidas cautelares son actos procesales que se llevan a cabo dentro del proceso electoral para regular estas campañas que estoy mencionando y evitar que se lleven a cabo estos actos que son violatorios de los derechos del partido que se siente agredido por el partido agresor. Espero haberme podido explicar. Si no es así, por favor, háganoslo saber y trataremos de entrar un poco más a detalle sobre esto. Entonces, vamos a ver que hay muchos actos que todos recordamos, tenemos en la mente, y lo recordamos seguramente, que han sido simbólicos en estas campañas electorales que hemos sobrevivido todos nosotros, que hemos experimentado este golpeteo entre los partidos y que han llevado a el Tribunal Electoral a desarrollar todo este proceso que no existía en la ley. Fue creado por vía de jurisprudencia para ir resolviendo los asuntos que iban presentando y evitar así los ataques de los partidos políticos. ¿Cuáles son casos típicos de esto? Pues, por ejemplo, ustedes recuerdan muy bien
el famoso spot que decía, AMLO es un peligro para México. ¿Se acuerdan de esa frase? Seguramente se acuerdan todos, porque es una cosa que quedó en la historia y ha tenido inclusive difusión internacional para ponerlo, por ejemplo, en muchas jurisdicciones se habla de esta campaña, que si era negativa y era en contra de un candidato en particular, pues no hay duda de eso. Si tienen razón o no, no es tema de esta clase, pero hay que evaluar si era verdad o era falso. Lo que era cierto es que causaba un daño irreparable para el candidato para el cual estaba dirigido este mensaje. AMLO es un peligro para México. ¿Qué pasó en este caso? Pues el Partido Acción Nacional, en la elección de 2007, se sentía en riesgo por el candidato López Obrador y elaboró este spot y lo publicaron en los medios de comunicación para alertar a la población del peligro que podía significar era el candidato López Obrador en la presidencia de la República, y por lo tanto se pretendía prevenir a las personas para que no llegara a la presidencia. Por supuesto que esto fue fallido. En ese momento, pues, en estas elecciones, ganó el PAN y perdió López Obrador, y entonces surtió efectos el spot que pretendía frenar su entonces popularidad para acceder al cargo, y ese inicio que todos conocemos. Había otros ejemplos que tal vez ustedes recuerden. Por ejemplo, uno anterior que se llevó a cabo por parte del Partido Revolución Institucional, mediante el cual hacía una serie era la campaña del candidato Madrazo, Roberto Madrazo Pintado, ¿se acuerdan de él? Él hacía un spot, bueno, había un spot de los partidos opositores que decían, ¿tú le crees a Madrazo? Yo tampoco. Este juego de palabras se puso en los medios de comunicación, pretendiendo decir, el señor no es de mentiras, por lo tanto no hay que creerle, no hay que irse con la finta, no hay que votar por él. Pues. Ese es el spot. ¿Tú crees con Madrazo? Yo tampoco. No sé si recuerdan este spot que estoy mencionando, porque fue de una difusión importante, pero duró poco tiempo, porque efectivamente Roberto Madrazo pidió la suspensión de ese spot en la demanda que se llevó a cabo en ese momento, y consiguió que el tribunal bajara de las redes, o sea, bajara del aire ese spot. Entonces, aquí vamos a procurar buscar otros elementos u otras campañas que se han basado en este tipo de conductas, para ver qué tanto podemos desentrañar de estas campañas, para poder determinar si estamos hablando del mismo caso o de un caso semejante y cómo se comportó el tribunal ante estas agresiones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, efectivamente, lo que estaba sucediendo aquí es que se estaba llevando a cabo con razón o sin razón, no vamos a hablar de la veracidad o la certeza de los spots publicitarios que estaban presentando en ese momento. Simplemente vamos a mencionar el efecto que estaban causando. El spot que tenía que ver con López Obrador es un peligro para México, que seguramente todos acordamos de él porque fue muy sonado y muy importante en materia electoral en ese momento. Muy importante porque no existía ningún mecanismo mediante el cual el tribunal pudiera simplemente suspender ese anuncio. Se estaba llevando a cabo y no había ni cómo detenerlo, me explico. ¿Qué decían las televisoras al respecto?
Las televisoras, por supuesto, estaban involucradas en el tema, porque eran aparentemente los responsables por estar haciendo ese tipo de exhibiciones o de manifestaciones en forma pública. Entonces, de alguna manera, era responsable también la televisora que estaba emitiendo ese spot. ¿Me explico? Y las televisoras y las radiodifusoras tenían una defensa rápida, que era, están en la línea, es decir, estaban pautados los comerciales, de manera tal que yo imagino que es como un tubo, háganse de cuenta que es un tubo, en donde llevan una serie de componentes, el propio tubo, que son los anuncios de televisión, los programas, etcétera, que se van cargando la televisora con anticipación, para que esté ahí en el tubo famoso, calculado y establecido que en el miércoles a las 8 de la mañana va a haber un spot que va a decir: el banco fulano te da una tarjeta de crédito. Es un tipo de publicidad. O bien, López Obrador, tal cosa, etcétera. Campañas políticas, en fin. Y esos tubos de anuncios, de programación, se llevan a cabo con anticipación. Y las televisiones decían: oye, yo lo tengo cargado desde hace una semana, ¿cómo quieres que lo detengas? Y ya está en la línea, está en el tubo, ¿me explico? ¿Sí me estoy explicando a qué me refiero? Bueno, pautado, decía en la televisión: pues, ¿yo qué quieres que hagas? Ya está pautado el tema, o sea, ya viene. La semana completa que viene está programado en la televisión, entonces ya no podemos moverla a la mitad. No es como partir el tubo a la mitad y sacar un componente, no funciona, ¿me explico? Esa es la defensa que decían los televisores. Pero decía el tribunal: oigan, pues háganle como puedan, pero si está publicándose una publicidad o una propaganda que es nociva para un partido en particular, hay que suspenderlo. No dentro de unas semanas, hay que suspenderlo el día de hoy. ¿Por qué el día de hoy? Porque el día de hoy el tribunal resolvió que debería de suspenderse del pautado ese comercial, ese spot, perdón. Esa es la historia del procedimiento. Entonces, vamos a tratar entre todos de imaginarnos o de recordar otros spots, otros anuncios publicitarios en materia electoral que se hayan llevado a cabo en el pasado reciente en México, que nos puedan servir para determinar cuál es la razón y cómo ha funcionado en cada caso el tribunal y el Instituto Electoral para efectos de suspender esas campañas que son discutibles entre los partidos. Si no tiene alguna que me pueda recordar ahorita, por favor, se lo agradecería mucho que tuviera la palabra y me dijera algún otro spot o campaña que recuerden ustedes en contra de un candidato o de un partido político que se haya llevado a cabo durante la campaña electoral. Veo que no hemos desayunado nadie ni hemos tomado un café, entonces traigan un cafecito todos y vamos a darle, por favor. Por eso para mí es muy aburrido. Ándale, pues, Gloria Alcocer, por favor. Buenos días. Es que nos cambiaron de las 8 a las 7. Ténganos paciencia. Ahorita reaccionamos. Yo también, yo estoy igual de dormido que ustedes, no se preocupen. Ahorita vamos a reaccionar. Yo tengo como dos ideas que me acuerdo. Una, ¿se acuerdan de este spot que no era de un partido específicamente? Creo que era de una organización de sociedad civil que usaba niños y emulaba diferentes personajes que tenían que ver con la realidad de México, y ese fue el primero que me acuerdo. Y el último, más reciente, que sí me tocó estudiarlo, es sobre el caso de Tlaquepaque con el obispo y cómo supuestamente con las declaraciones eso ya se hace en redes sociodigitales, o sea, avanza, digamos, de radio a televisión, pero cómo incluso se anula una elección y todo lo que pasa con esa elección después, porque no solamente es el anular la elección en sí por las declaraciones, que es curioso porque el criterio no fue el mismo. Si hubiera sido el mismo criterio digamos, del caso Tlaquepaque aplicado a Andrés Manuel López Obrador, ojo, no soy obradorista ni mucho menos, simplemente es un caso, pero en el 2006, pues entonces hubiera tenido que pasar lo mismo. ¿Por qué cambió el criterio o cómo cambió? Pues yo creo que usted nos puede dar ahí algunas luces. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, Gloria. Bueno, yo tampoco tengo ningún partido favorito, ¿eh?
créanme que yo por mi trabajo tengo menos posibilidad de tener algún partido favorito que ustedes mismas, porque yo trabajo en esta materia, entonces todo el día tengo que ver diferentes materias como los que estamos mencionando, y estoy hasta acá de esos costos. Eso no me causa ningún convencimiento, digamos, a favor de esos partidos. Pero, pues vamos a hablar sin tener ninguna preferencia formal, al menos respecto de ningún partido. Es una sesión académica, por lo cual pues, todos podemos decir lo que queramos y estamos en la comodidad de la sesión académica. Entonces, cualquiera puede opinar en favor o en contra de un partido. Yo no tengo ningún inconveniente por sus preferencias y expresenlas sin ningún problema. Efectivamente, esos casos que mencionas, pues sí, el candidato agredido, digamos así, era López Obrador. Y, a ver, Diana, ¿acaso tienes la mano levantada? Ahorita regreso contigo. Sí, justamente era sobre los spots, o sea, uno que también recuerdo que fue del año 2018, fue en el que hacían alusión a la edad de Andrés Manuel y que justamente por ser una persona pues ya de considerable edad no estaba en condiciones para ser presidente de la República, entonces justamente fue tomado como un ataque en contra de este sector de la población y que aludía directamente hacia este personaje, porque recuerdo que decía que si quieres a una persona de esta edad, quiérelo y no le dejes en sus manos el futuro de todo un país. Sí, me acuerdo muy bien de ese anuncio, que efectivamente era muy ingenioso y muy adecuado. Ese pasaba eh, libraba los problemas de la contienda porque no hablaba mal en particular de una persona. Expresaba una situación que era real, que era incontrovertible. Si el señor tiene mucho más edad que los demás, ¿tú crees que un viejito va a poder manejar el coche y no va a chocar antes? Tú dirás, ¿no? Ese era un poco el anuncio, ¿no? Entonces, no estaba hablando específicamente de una persona, ni de su fecha de nacimiento, ni del número de años que tenía cumplidos. Simplemente una cuestión que era para el spot, una cuestión que por sí misma se comprobaba, pues. ¿Me explico? Entonces, no se sancionó a nadie en particular por ese spot, pero efectivamente fue presentado una propuesta o una solicitud a las autoridades electorales de que se suspendiera esa transmisión en virtud de que estaba causando un daño al candidato López Obrador, quien estaba, finalmente salían las fotografías representado como el que era de que estábamos hablando, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es un caso muy interesante. ¿Y cómo se llevó a cabo ese asunto? Bueno, pues se presentó esa denuncia pidiendo que se suspendiera el spot, pero pues como no tenía no estaba dirigido a ninguna persona en particular, no mencionaba ningún nombre, ninguna fotografía, ninguna circunstancia particular que nos permitiera adivinar de quién estábamos hablando, pues no había una agresión como tal, de acuerdo con la autoridad. Y además, esa agresión no era una agresión, sino era poner en claro una situación real que estaba sucediendo en la campaña, a lo cual pues, no podía argumentarse ninguna cosa, que era cierto, pues el señor tenía mucho más edad que los demás, etcétera. Eso no tenía forma de evitarse, ¿no? Entonces, efectivamente, es un caso muy interesante. Irma tiene la mano levantada. Sí, yo también recuerdo otro, buenos días, perdón. Buenos días, Irma. Gracias. Yo también recuerdo un spot era de la campaña de Puebla, el de Espejito, Espejito, en el que el PRI, me parece, sacó este spot y trataba de decir que la candidata Marta Alonso, pues no iba a ser quien gobernara en caso de ganar, que iba a ser su esposo Moreno Valle, y pues esa era como la idea de ese spot. Sí, que además perdieron porque efectivamente ganó la gobernadora que después fue víctima de un ataque en el helicóptero, ¿se acuerdan, no? Ajá, exacto, un poquito después de ganar. Exactamente. Ese es un ejemplo también de un caso que estaba ahí presente y que permitía ver la agresión
contra uno de los candidatos y que finalmente falleció, pero no por el anuncio, sino que falleció por otras razones, pero en ese momento estaba en discusión el spot publicitario al que estamos refiriéndonos. Entonces, ¿por qué en algunos casos sí funciona y en otros casos no funciona? Quisiera saber su opinión. ¿Ustedes creen que sea porque la autoridad simplemente levanta la mano y dice, a ver, si aquí hace mucho, a lo mejor aquí sí la pagamos, o cuál es el contenido de fondo que hay que calcular? ¿Qué es lo que hay que medir en ese caso? En primer lugar, recuerden que en la política, el que se mete a la política tiene que estar dispuesto a recibir cierto tipo de golpeteo, tiene que tener la piel gruesa para recibir cierto tipo de embates, de ataques, de críticas, etcétera, que habrá de soportar porque es la manera en que los políticos tendrán que discutir su capacidad de recibir este tipo de golpes en el proceso electoral y no recibirlos, no después disculpar siendo ya habiendo ganado la elección, decir, ay, que me están pegando muy fuerte. Si te duele mucho, no te presentes, ¿no? O sea, si no quieres ese golpeteo, no te metas en la política. Esa es la conclusión que tendría. Y que no quiera el agua tan caliente, que no se meta a la alberca, ¿no? Entonces, no te baña que le da miedo que le esté muy caliente el agua, pero es otra cuestión. Pero sí hay esa sensación de que hay que tener cierta resistencia al golpeteo político, que sí es cierto que existe, es evidente además. También es importante decir que no todo golpeteo es razonable y está permitido. Porque aquel golpeteo que rebasa las medidas óptimas de seguridad de un partido, de un candidato, pues no debe ser permitido, porque eso iría en contra de la competencia electoral. ¿Me explico? Entonces, está bien que tengan cierta resistencia, pero cierta resistencia. El spot que les platica a ustedes del AMLO es un peligro para México, tuvo un efecto devastador, porque al día siguiente ya era bueno, el mismo día de su presentación de ese spot, ya era la materia de conversación. Y ya todo el mundo decía, ya ves, es un peligro para México, no hay que votar por él, decía una serie de cosas después. Este era un spot que estaba dirigido solamente a hacer sentir que la población sintiéramos el riesgo de tener a ese señor como presidente de la República. Por lo cual había que atacar y que tener muy claro que era un peligro para México. Es una cuestión muy subjetiva, porque hay quien me diga que va, ¿cuál peligro para México? Al contrario, si el peligro estaba en el PRI, toda esa historia que todos sabemos, ¿no? Otros dirán, sí, efectivamente era un peligro para México, porque ya ven lo que pasó después de que haya ganado, surgieron este tema y estas tres diferentes decisiones políticas que fueron causa de este señor que no tenía ninguna preparación para hacerlo, una ignorancia brutal, etcétera. Una serie de conclusiones que sacaron a los que les acomoda el spot y a los que no les acomoda tienen una conclusión distinta, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Pues que el partido dijo, oye, a mi candidato los que están achacando cosas sin tener ninguna prueba. Una persona no puede ser un peligro para un país por sí mismo, salvo que se diga alguna cosa adicional, se vea alguna prueba de alguna conducta que demuestre que es un peligro para México. Salvo que haya una cuestión como esa, no es factible acusar a alguien de ser un peligro. Está sancionando algo sin tener ninguna forma de probarlo. ¿Me explico? No había ninguna prueba para poder decir eso en ese momento. Y entonces el spot efectivamente fue bajado de la difusión. El Instituto Electoral ordenó bajarlo del aire y ese anuncio quedó para la historia. Está divertido eso porque estamos entrando en preferencias políticas de lo que están ustedes diciendo, ¿eh?
Entonces, me parece interesante enterarme de estas posiciones por parte de ustedes. Gloria Alcocer. Digo, no voy a apellido porque aquí veo que hay varias Glorias. Gloria Alcocer. No, yo, Gloria Alcocer, usted dijo que podríamos participar y a mí me Sí, dan sí, vuelo. sí, por favor. A ver, estaba pensando en el comentario que hizo sobre entrar a la política y entrar a las contiendas electorales corre uno el riesgo de un ataque fuerte, y me acuerdo mucho el caso justamente de Delfina, ¿no? De Delfina, la que ahora otra vez será candidata, cuando arguye violencia política y le dicen, pues no, fíjese que así se lleva uno cuando entra a política. Y creo que en el caso de violencia, específicamente violencia política en razón de género contra mujeres, pues la línea es muy delgada. Yo sé que vamos a ver calumnia en otro espacio, ¿no? Calumnia electoral, creo que después justo de este, pero entonces, ¿hasta dónde entra la calumnia y hasta dónde entra la libertad de expresión? Porque si nos vamos a esas, pues como bien dicen algunos colegas míos músicos, ni el rock ni la democracia hacen caricias. Eso todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos. ¿A qué? ¿Al rock? ¿Hasta dónde? Yo trabajo mucho con música Sí. Y con rockeros, con La Gusana Ciega, en proyectos justo de jóvenes y música y democracia, pero ese luego les cuento. O sea, al final es qué hacemos y hasta dónde está esa línea de la calumnia y sobre todo porque incluso pues está hasta regulado y de qué manera entonces, o sea, hacemos no sé si tenga que hacerse un paréntesis o no, pero en violencia política entonces puede recibir cualquier agresión y pues es que así es, porque según la sala superior, en el caso de Delfina, en su primera candidatura, pues así era, ¿no? Básicamente, y recuerdo que hasta era el magistrado Reyes Rodríguez, era como, pues la que se lleva se aguanta. Yo creo que no sé qué opinan las demás y los demás, pero, y usted mismo, pero yo creo que sí hay límites muy claros para los que estudiamos esto, no así para los partidos y quienes atacan, y sobre todo para los medios de comunicación. Bueno, acuérdense que los medios de comunicación, pues, son contratistas. Es decir, ellos venden lo que les compran. Si el que le compra este anuncio, pues lo publican y ya. No tienen ninguna conciencia política necesariamente los medios de comunicación al expedir o al emitir un spot determinado. Simplemente cumplen la voluntad del cliente, ¿no? Entonces no habría que satanizar tampoco a los medios de comunicación por difundirlo. El tema es quién lo diseña. La libertad de expresión es una especie de vertebrado gaseoso, o sea, es un imposible, ¿no? Pero esa libertad de expresión debe tener ciertos límites que vayan en protección de la persona a la cual le es impuesta una conducta como violatoria de derechos por sí misma, sin ninguna justificación real. Es la diferencia básicamente de la libertad de expresión y de la expresión regulada. Si yo salgo a decir mañana, es que Juan Pérez es un delincuente, bueno, ahí habría que hacer un alto. A ver, puede ser un delincuente, más dime por qué, entonces sabemos, ¿no? Pero una simple expresión de que es un delincuente sin nada de que cobije esa expresión, pues es una arbitraria exposición mediática. Es como si es un peligro para México. A ver, espérate. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero es un peligro. ¿Por qué lo dices? No había cómo decir, es que lo digo por A, B, C. O sea, no había ninguna justificación de ese momento para decir esa expresión, porque todavía no había llevado a cabo ninguna conducta de gobierno, donde podemos decir, es que estas cosas que llevó a cabo demuestran que es un peligro para México. A ver, Diana Castro. Bueno, sí, y es que justamente lo que usted está mencionando, justamente va de acuerdo a algunos estudios de comunicación política que se han generado específicamente con este spot, que señala que justamente veníamos de un electorado mexicano
que estaba como en esta dicotomía entre cambio o continuidad, a partir de la calificación o no que se le daba al aspecto netamente económico, si este era positivo, si se buscaban mejores cambios, bienestar social, que era lo que normalmente propugnaba la campaña de Andrés Manuel. Y justamente, más allá de que influyera directamente en el voto, decirte, oh, por ejemplo, te demuestro que sí es un peligro para México, lo que generó es que reiterara esas dudas que el votante ya traía. Entonces, ¿qué pasó? Hubo dos efectos. O bien, se votó en favor, bueno, aquellos que estaban en ese lapso de duda, se votó en favor justamente de Calderón, o en efecto, lo otro que fue, y fue muy común específicamente en la zona metropolitana, fue que se abstinieran de votar. ¿Y por qué abstenerse de votar? Porque justamente no generabas esa situación de tensión dentro del votante, de hasta qué punto calificas los costos o beneficios, ya desde una teoría más de rational choice, o justamente ya desde una teoría de la comunicación política, para poder votar alrededor de esta figura. Entonces, lo que pasó con esta campaña es que reiteró los puntos de vista que ya se tenían. Por otro lado, ¿qué fue lo que pasó también en esta zona metropolitana? Y específicamente en algunos estudios lo marcan. Si bien la diferencia fue corta, lo cierto es que esta zona ya también tenía un referente, pero un referente que justamente databa dentro de las actividades que realizó Andrés Manuel en su momento como jefe capitalino, no así los demás estados. Entonces, fue una reiteración hacia lo que los votantes ya estaban teniendo dentro de ese clima emocional y que a su vez se tradujo en un voto de miedo, porque justamente fue la calificación que dentro de estos estudios se les da, el voto de miedo, el voto que no es en favor de alguien, sino bueno, para evitar el peligro potencial que puede ser otro individuo o otro candidato. Ok, y perdón que te pregunte, Diana, pero creo que tú manejas muy bien esos temas de la publicidad y de la imagen política en medios. Yo te diría, ¿tú crees realmente que el haber prohibido ese spot cambió el destino de México o no lo cambió? No, porque ya había bueno, personalmente considero que ya había un ambiente emocional y también, retomando estos estudios, demasiado polarizado. En sí, en general, fue una reiteración, porque también hay estudios muy interesantes que si bien los spots son un medio justamente de acercamiento, lo cierto es que el desarrollo de los mismos provoca que exista un efecto de rechazo. Es decir, normalmente los votantes en las encuestas señalan que sus referentes son netamente partidistas, por la comunidad con la que viven alrededor, llámense esto familia, escuela, trabajo, el lugar donde se desarrollen. Entonces, las campañas políticas más bien sirven como reiteración. Es más, justamente estos estudios sobre el votante mexicano señalan que normalmente ya la decisión de votar está anterior, o una de las dos opciones, anterior inclusive a las campañas o en su defecto el mero día de las campañas. Entonces, en ese sentido, es una línea muy delgada en la cual se tiene que analizar justamente el comportamiento electoral. Sin embargo, justamente tratando de evitar todos estos ataques en contra de la contienda, justamente lo que mencionaba en los casos de violencia política de género. Al final del día, estos spots lamentablemente se enraizan ya en un marcado estereotipo que hay dentro de la sociedad mexicana, donde el involucramiento de las mujeres en política no es bien visto a partir de ciertas pautas que evidentemente se tienen que cambiar. Bueno, es muy interesante eso. ¿Cuál es el efecto de que un spot continúe o haya sobrevivido más tiempo? ¿Y cuál es el efecto que causa ese spot en la conciencia o en la percepción de los votantes? Porque esos votantes cambian, evidentemente cambian de opinión por el spot al que estamos refiriéndonos. Y entonces, la opinión de muchas personas fue, eso es lo que nos está pasando, efectivamente es un peligro para México. Yo siempre lo he dicho, decía la gente, ¿no? Es clarísimo, ¿cómo es posible? Porque era una cuestión totalmente preventiva en primer lugar, porque no había ninguna experiencia de decir, este señor no puede ser presidente porque es un peligro para México. Ese es el contenido de spot, que no llegara a ese momento. Ahora, si era oportuno decirlo o no lo fue, esa es una cuestión diferente. Pero el caso es que todos tenemos en la mente o en el recuerdo
unos a favor y otros en contra, que la importancia de ese spot fue mucha. Y de hecho, ese spot creó todo este sistema que estamos funcionando ahorita del PES en relación con los spots publicitarios, y se generó este efecto negativo en contra del mismo, sin llegar a afectar, en mi opinión, la libertad de expresión. ¿Por qué digo esto? Pues la libertad de expresión es en todo momento. No hay medias ni nada de eso. Todos tenemos la libertad de decir lo que queramos o lo que pensemos. Eso en ese concepto de libertad de expresión. Pero tiene que tener algunos filtros. Es decir, ¿por qué voy a salir yo a decir una bola de majaderías en contra de una persona por ser hombre, por ser mujer? Sino simplemente, acuérdense que en este spot estamos mencionando como tema central de la clase, entonces existían la figura de la violencia política por razones de género en la temática o la discusión social mexicana. Seguramente había algunos spots que se trataban de lo mismo, pero todavía no era una materia que estuviéramos todos al frente de ella, o no estuviera tan de moda como el día de hoy, por lo cual pasaban con menor escrutinio. Pero esta posibilidad de decir cualquier cosa en los medios de comunicación, pues debe tener algún límite. ¿Algún límite? ¿Por qué? Porque de otra manera, pues es una guerra abierta y permitida por la autoridad, lo cual en México no es de esa forma, o al menos no es la idea de la legislación mexicana. Es lo que pasaba en el famoso 2007, ¿no? Ese ambiente político existía. ¿Qué más podemos decir al respecto? Lola, José, ¿estás de acuerdo con lo que están mencionando aquí? Pues más o menos. Digo, en mi caso he estudiado desde el 2009 hasta el 2021 el voto joven y el estudio del voto joven. Y no es tan sencillo. O sea, por ejemplo, también hay que saber desde dónde vas a segmentar ese análisis, porque no votan igual las personas jóvenes, incluso dentro de las juventudes, y por ejemplo, habría que tomar en cuenta si son personas en urbes o en zonas rurales. O sea, es mucho más complejo. Pero lo cierto es que la penetración en cuanto a la afectación, digamos, de estos spots, hasta donde yo tengo entendido, nunca se ha comprobado si realmente afectaron o no la decisión del voto de una persona. Es como ver los espectaculares o estar viendo tu partido de fútbol, bueno, yo no veo fútbol, pero que te pongan el spot. Pues eso realmente cambia la opinión de las personas en cuanto a su voto. Yo pensaría que no, cuando menos en la experiencia que yo tengo, las personas jóvenes votan por causas, ya no votan por partidos, no votan por personas. A veces sí, el caso de Andrés Manuel es muy particular en ese sentido, porque votaban por él, no por Morena. Entonces, siento que es mucho más complejo que solamente decir un estudio del voto, porque habría que hacerlo así, digamos, segmentado. Y pues la libertad de expresión, híjole, es súper complicada también, porque ¿dónde está el límite? Pues en los derechos humanos. Creo que ahí, mientras tú no afectes los derechos de otra persona, tendrás esta libertad de expresión. Pero ahora se ha vuelto, bueno, una bandera. Regreso, será porque me toca también hacer mucha investigación en el tema de violencia política, pero ahora resulta que pues tengo derecho a discriminarte, ¿no? Porque pues es mi libertad de expresión. Y pongo un ejemplo muy concreto, en el caso de las mujeres trans, en la entrada a la cuota de paridad y los casos que ha habido últimamente, por ejemplo, el de Salma Luébano contra Cuadri, contra Gabriel Cuadri, en el sentido de decir hasta dónde, y eso es bien interesante, yo creo que deberíamos de analizarlo aquí, ya yo bien chismosa con el temario, ¿no? Pero creo que es muy interesante porque ahí sí hay dos diputados, o sea, una diputada y un diputado que incluso están protegidos por un fuero, y entre los dos se moquetean y luego resulta que a Gabriel Cuadri, y ojo que no estoy defendiendo a Gabriel Cuadri, me parece un impresentable y ahí sí lo digo con todas sus palabras, pero
¿Hasta No, dónde entonces yo entra? tampoco, yo no soy afecto tampoco a Gabriel Cuadri, pero yo creo que es un símbolo que sin duda brilla, ¿eh? Ah, no, bueno, pues sí, pues decir tonterías y decir ataques también hace que uno brille eventualmente, pero ¿hasta dónde? En ese caso, por ejemplo, yo le preguntaría a usted, o sea, ahora sí que reviro, y es en ese caso en el que hay dos figuras legislativas, o sea, primero es derecho legislativo, puede o no entrar el derecho electoral, o bueno, las sanciones electorales, pues ya nos dijo la sala especializada que sí, ¿verdad? Porque ya incluso metió a Cuadri en el padrón este de violentadores. Pero entonces, ¿qué pasa con el fuero de Gabriel Cuadri? Si es diputado. O sea, pueden o no sancionarlo. ¿Hasta dónde? Y sobre todo porque tiene que ver con una expresión de ideas. No nos vamos a meter aquí a juzgar la idea. Simplemente el hombre hizo una serie de declaraciones que una tercera afectada, o en este caso otra diputada, Salma Luevano, una diputada trans que entra por las cuotas afirmativas, reclama. Entonces creo que ya estamos empezando a ver otro tipo de casos que si bien en el del peligro para México era importante, pero han evolucionado porque también creo, y ahí usted nos dirá, qué pasa con la entrada de las redes sociodigitales, ¿no? Sí, claro. Bueno, efectivamente la regulación ha cambiado porque las experiencias han cambiado. La sociedad ha crecido en esa materia de forma muy importante, al grado de que no podemos comparar estas cuestiones de los diputados trans con la violencia política de género, con la violencia, con el riesgo para México. Esas dos situaciones de campaña son muy distintas y dependen de una época diferente, de una población con otra mentalidad, etcétera. Siendo que López Obrador tenía ideas eh, muy estrictas, aparentemente, en contra de ciertos grupos de personas, y hoy se ve favorecido por ellas también, ¿no? Bueno, es la verdad, eso es una historia que va cambiando. En aquella época no era socialmente correcto hablar en favor de las personas trans y los grupos LGBTIQ+, etcétera. No era políticamente correcto referirse a ellos. Pero el día de hoy, si que no se refiere a ellos, está omitiendo o está discriminando a una parte importante o significativa de la población. ¿Me explico? Eso va cambiando con, con los cambios de la sociedad misma, que se reflejan también para efectos políticos. ¿Por qué en aquella época? Porque hasta hace muy pocos años no existían estructuras entre los partidos políticos que se dedicaran a analizar o a atraer a grupos de personas como los que estamos ahorita mencionando. Por qué no existía eso? Y era por una cuestión un poco simbólica, terrible, que era, si yo como partido me manifiesto en favor de los grupos de la diversidad sexual, la sociedad va a pensar que soy internamente un desorden de grupo político. ¿Cómo es posible que en mi casa pasen esas cosas? ¿Me explico? Y hoy se ve que es al contrario. El que mejor capacidad dúctil tiene para adaptarse a estos cambios es más atractivo desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar una cosa. La política no es una cuestión plana y permanente, sino un material cambiante todo el tiempo. La sociedad hace que las campañas políticas cambien día con día, porque tiene que haber en cada partido, en mi opinión personal, un equipo crítico que está visualizando afuera del partido qué es recomendable hoy para el partido y qué es recomendable evitar dentro del partido. ¿Me explico? Y mientras esté más atento o esté antes preparado el partido para estas cuestiones, tendrá mejores resultados. Hoy estamos hablando de diputados trans. Hace 4 años hablar de figuras trans era casi que como decir malas palabras en la publicidad, ¿me explico?
¿Cómo es posible que, bueno, ese tipo de reacciones ya hoy no existen? Hoy se pretende que todos somos muy normales, todos lo entendemos como una cuestión de la vida diaria del mundo. Es lo que está de moda decir, digamos, es lo que es políticamente correcto. Y no lo que era hace 4 años, decir que eso era totalmente inmoral, etcétera, ¿no? A ver, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues sí, también ahorita que se habló este tema de los diputados trans, también hay un tema similar que está sucediendo con los organismos públicos locales, los institutos electorales de los estados, en las convocatorias para consejeros. Pues anteriormente únicamente pues se postulaba hombre o mujer, y hoy el INE, bajo una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues tiene que poner una tercera casilla que, si no mal recuerdo, dice, sin, bueno, o sea, no se decanta ni por hombre ni por mujer, pero entonces ahí viene lo complejo. Lo complejo, sabemos que estos órganos se tienen que poner equitativamente hombres y mujeres. Todos tienen pues siete consejeros. Entonces, pues sí, se vuelve algo complejo porque ahora pues, ¿cómo va a ser? Hombre, toca mujer, o ya va a entrar, o sea, ya hay algunos consejeros O que un grupo son no binario, ¿no? no binario, exactamente. Son del grupo no binario, pero entonces, pues sí se vuelve un poco complejo en esa parte porque, pues, como es no binario, ¿cómo entra, no? Es complejo esa parte. Esto tiene que ver con lo que estamos justamente hablando. Gracias. Gracias, muy amable, Andrés. Gloria, por favor, tienes algún comentario, ¿verdad? Sí, a ver, ahí Andrés, lo que se ha resuelto es que, y eso es una resolución de la Sala Superior sobre personas no binarias, también me dedico a estudiar eso, pues, son muy nerds. Y lo que decidieron es que la cuota no binaria se va hacia hombres para no afectar a las mujeres, porque de hecho el caso que mencionas justo es un caso en Aguascalientes, que lo que buscaba era entrar una persona no binaria como magistrada, saltándose la paridad. Entonces, lo que se decidió, no, yo no lo decidí, evidentemente, ¿verdad? Pero lo que decide la sala superior, pero lo que sí me tocó fue estar en ese caso por cosas de la vida, es que se fuera lo no binario en favor de, o sea, digamos, hacia los hombres. Y si te interesa ese caso, puedes estudiar los casos en Colombia, que ya hay varios. Pues es muy interesante el tema, ¿eh? A mí personalmente me parece un tema muy interesante que nos ha alcanzado a todos. Es decir, yo tengo en el Tribunal Electoral 12 años trabajando y hace 2 años, sin duda había grupos no binarios, etcétera, pero no estaban en la palestra política estas cuestiones. No se oía hablar de ellas en el día a día. Y de pronto han tomado un impulso muy importante que incluso se dice, yo he oído decir desde hace 20 años que en la población decir, oye, si tú eres mujer, métete a la política porque hoy es el momento ideal para ello. Sigue siendo el momento ideal para las mujeres, ¿eh? Pero hoy, con mayor razón, se dice, si eres de la diversidad sexual, es cuando. Hoy tienes que participar en política porque puedes ganar con mucho mayor facilidad, porque la población está abierta a ese tipo de candidaturas, ¿me explico? Y ya no se ve como antes, como una característica que va a implicar un rechazo, sino ahora se ve al contrario como una característica que puede significar atractiva o políticamente adecuada. Nomás lo menciono porque es la realidad. Estas cosas van pasando y van cambiando día con día. ¿Qué será lo siguiente que va a surgir? Los efectos. Los efectos de la limitación del Instituto Electoral y del Tribunal a cierto tipo de candidaturas o el apoyo a otras candidaturas, como lo estamos viendo el día de hoy, en favor de las mujeres y de los grupos de la diversidad sexual. ¿Qué otras cosas podrían sorprendernos mañana que hoy no estamos viendo? Sería interesante tener algunas ideas a ese respecto. ¿Qué es lo que está surgiendo, que está en el ambiente ahorita, pero no lo estamos racionalizando como un elemento que va a tener importancia política? Hay que estar listos para ello, ¿eh? Cintia. Cintia.
Cintia. Hola, buenos días a todos. Pues efectivamente, mi comentario iba dirigido a justamente estos cambios. Estaba yo recordando el spot de Josefina Vázquez Mota, el de Chepina, gracias por participar. Adiós, Chepina, gracias por participar. Sí, pasa por En el que el tribunal precisamente determinó que había una afectación a su honra. Entonces, con lo que estamos viendo ahora, con la virulencia de muchas difusiones que se dan en ahora los medios sociodigitales, pues parece un spot hasta inocente, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido las instituciones no están avanzando al mismo ritmo que otros elementos, ¿no? Ahora que comentaba la compañera Gloria, pues estos intercambios entre dos figuras públicas que tienen disposición, voz, etcétera, pues estos spots parecían inocentes inclusive, ¿no? Las resoluciones hasta muy básicas. Entonces, ¿con qué velocidad puede la institución ir cambiando para ir respondiendo a estas nuevas concepciones? Me parece que nos rebasa por mucho. Tienes razón. Dígame, decirte que si te pones a analizar estas cosas, yo tengo por mi trabajo en mi escritorio todos los juegos de documentos de los partidos políticos completos, los tengo en mi oficina. Si alguno quiere ver algún papel, se los puedo mostrar con mucho gusto, porque es mi material de trabajo, digamos. Y ahí vemos que los partidos tienen que tener las cosas desde antes previstas. Es decir, el Instituto Electoral puede llegar a cualquier partido y pedirle revisión de estatutos, por ejemplo. Si los estatutos no son acordes con los términos que plantea el Instituto Electoral, ese partido recibirá una observación, tal vez hasta una multa, etcétera. Entonces los partidos tienen que estar modificándose permanentemente en sus documentos y en sus estructuras para responder a los intereses de la población que se ven reflejados en el Instituto Electoral. ¿Me explico? Entonces, en algún momento nos tocó analizar la participación de las mujeres en los partidos políticos. Y fíjense, estábamos hablando todavía del blanco y del negro, ¿eh? Si había una equitativa participación de las mujeres en los partidos políticos. La respuesta era, por supuesto, que no. Pero de hecho, había algunos partidos que tenían desde hacía años una estructura destinada solamente a la atención de mujeres en la política. En el caso del PRI, por ejemplo, que tenía este departamento, digamos, esta área dedicada a la mujer, desde hace muchos años, era parte de su discurso. Ya se hablaba de las mujeres en la política dentro del PRI desde muchos años antes. Y había partidos como, por ejemplo, el PRD, que todavía no tenían ninguna idea al respecto. Pues esas modificaciones van siendo día con día. Y entonces, cuando se presenta el tema de las mujeres, ya estaba un partido preparado para ello. Esos partidos no habían oído hablar del tema siquiera. Por ejemplo, el PAN, en ese momento, no tenía ninguna estructura que pudiera hablar por sí mismo de las mujeres. Claro que eso ya no fue ayer ni antier, ¿no? Pero en esas épocas, las mujeres no tenían todavía representación política real con la que tienen el día de hoy. ¿Por qué les pregunto? ¿Están ustedes de acuerdo conmigo en que las mujeres tienen el día de hoy un lugar muy importante en la política mexicana? Y lo podemos ver hasta en los spots, en la columna de los partidos, en las diferentes resoluciones del Tribunal Electoral, etcétera. Se ve la presencia de las mujeres muy importantemente representada y protegida de embates en su contra. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo en eso o no? Yo sino para poder hacer una aclaración al respecto. Bueno, vamos a hablar un poco más de la presentación. Sí. Sí.
Naturaleza del procedimiento especial sancionador en México. Eso vamos a ver más adelante. Aquí se está hablando de que efectivamente las conductas que son infractoras a la materia electoral son susceptibles de producir efectos que generen un daño irreparable al partido político correspondiente y pueden vulnerar los principios rectores de los procesos electorales e inclusive afectar los bienes jurídicos protegidos por las normas jurídicas vigentes en México. Es lo que ya hemos venido diciendo, pero aquí lo puntualizamos de esta manera. ¿Qué es lo que hay que ver respecto a estos actos que son aparentemente nocivos para considerarles como un elemento efectivamente nocivo que sea protegible por este procedimiento especial sancionador? La cuestión es vigilar que los actos de los partidos políticos o las coaliciones y de sus candidatos y simpatizantes se realicen conforme a las leyes. Es decir, que no sobrepasen el ámbito que la ley establece como límites de protección. Esas medidas precautorias serán en todo caso correctivas e inhibitorias. ¿Por qué correctivas? Porque efectivamente corrigen ese daño que se está causando, e inhibitorias porque pueden prohibir que la cosa se siga realizando. Es muy interesante esta prohibición porque es sobre la marcha. Es decir, se frena hoy por hoy una campaña que está causando o puede causar un prejuicio en contra de un partido porque es el que se inconforma al respecto. Entonces, esta inconformidad que se presenta ante las autoridades puede frenar la actividad de un partido o de un candidato o de una coalición inclusive en concreto. Bueno, que estoy hablando mal, pero es que acabo de salir de los temas estos de salud que están ahora de moda y entonces tengo esta pequeña limitación del habla, pero quiero que ustedes por favor me ayuden con sus participaciones para llenar el espectro con sus opiniones. Gloria, ¿tienes algún comentario sobre lo que acabo de decir? No por el momento. Vale. A ver. De acuerdo con la sala superior, estas medidas precautorias tienen un elemento preventivo y provisional para evitar que las contiendas, la difusión de los partidos políticos de sus campañas puedan ocasionar un daño irreparable a un partido opositor o contrincante en la misma campaña electoral. Perjuicios irreparables. Entonces, al suspender los efectos de estos actos, inmediatamente se blinda, digamos de alguna manera, se blinda el espectro de este partido y se evita que las lesiones lleguen a más. Esto refiere a la historia del procedimiento sancionador, que ya no viene el caso de ahorita. En 2007 y 2008, en la reforma electoral que se llevó a cabo en ese momento, adaptando la Constitución como las leyes,
surgió el procedimiento especial sancionador como una creación derivada de la jurisprudencia. Es decir, había sido el resultado de juicios electorales que llegaron a ser de tal importancia que en este momento esta reforma se introdujo en la ley para regular este procedimiento especial sancionador que tenemos el día de hoy con gran éxito. Funciona muy bien, o mucho al menos, es un sistema jurídico, político, electoral. Así el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral, el INE hoy y el IFE en aquella época, han ido construyendo esta vía por medio de la cual se establecen las limitaciones a estas agresiones entre partidos y candidatos por sus plataformas políticas en las épocas de la campaña electoral correspondiente. Así les digo que en aquella época se señaló que era importante en la propaganda electoral en radio y televisión que fuera contraria a la ley, se vea limitada. Hace poco me preguntaban, hace un rato me preguntaban aquí mismo respecto a las redes sociales, que tiene que ver, por supuesto, con el sistema del Internet, ¿no? ¿Qué está sucediendo en materia de redes sociales en relación con la política mexicana? Debo decirles que a la fecha sigue siendo un campo poco explorado o bien poco reglamentado. Es un tema poco reglamentado el de las redes sociales, por lo cual se puede decir casi cualquier cosa en las redes sociales, porque la rapidez como se difunden estos mensajes, esta conducta política que actualmente se lleva a cabo por las redes sociales, es increíblemente rápida y no hay todavía una preparación integral de la legislación para estar listos o tener las antenas puestas para percibir cualquier movimiento sísmico que se lleva a cabo a través de las redes sociales. Que por supuesto en el día de hoy en el mundo, el sistema de promoción política más importante en todos los países. Hay elecciones que claramente se ganaron en virtud de las redes sociales. Por ejemplo, la de el presidente Trump se ganó su elección a través de las redes sociales, indudablemente. Hoy está regresando Trump a ver cómo se enfrenta a la situación política norteamericana el día de hoy. Una persona que regresa después de una salida tan poco feliz como fue la que tuvo en su momento Donald Trump. Hoy están intentando regresar a la vida política norteamericana. Y vamos a ver en los próximos días seguramente un golpeteo fuerte también entre él y Biden, que no tienen ninguna buena relación, evidentemente. Y habrá que, digo, en esta clase no vamos a dedicarnos a analizar la política norteamericana, pero algunas cosas pueden servir de ejemplos o de referencias para nuestros sistemas actuales. Por supuesto, esto mismo va llevándonos a la configuración de la comunicación, del modelo de comunicación política nacional, que antes era muy estricto.
los sistemas de comunicación política tenían que ver con una serie de permisos y autorizaciones de estar con una bola de reglas muy acartonadas y rígidas establecidas en el gobierno mexicano. Había ese tipo de regulaciones muy estrictas y muy limitativas, que casi que permitían solamente lo que les conviniera a algún supervisor de la Secretaría de Gobernación. Nadie podía anunciarse libremente en las redes, en la prensa, ¿no? Hoy las redes sociales le han dado la vuelta a eso, porque la misma red social y su anonimato, pongo ahí comillas, su anonimato, han permitido a las redes sociales tener una expresión fresca de las ideas que se ponen a la consideración del público inmediatamente. Y al siguiente instante ya no están en vigor. Si cambian de surgir a la conversación política nacional a desaparecer de ella, se requiere solamente un clic, ahora sí que un clic. Esto ha creado una comunidad que bajo las redes sociales ocultan su esencia real. Y se puede permitir cierto tipo de excesos sin ninguna limitación como tal. ¿Por qué es esto? Porque no hay un control efectivo ni permanente de la autoridad respecto de las expresiones que se llevan a cabo mediante las redes sociales. Es interesante el tema de las redes sociales porque ya esta elección que tuvimos, la última que pasamos en 2011, tenía que ver con esto importantemente, pero yo creo que el día de hoy las redes sociales tienen una mucho más importante exposición y penetración que tenían en la última elección federal en México. Alguien de los que están en esta sesión nos puede platicar un poco de las redes sociales. ¿Cuáles son sus sensaciones respecto a las redes sociales en México? ¿Cómo figuran, cómo conforman un ambiente político mejor o peor, más agresivo o menos agresivo, dependiendo de quién los utilice? A ver, Diana. Pues sí, justamente el tema de las redes sociales hoy en día es muy importante, en tanto la mayoría de las campañas, bueno, gran parte de las campañas se llevaron hacia estos medios, ¿no? Y evidentemente esto también va aludido conforme el avance de las tecnologías de la información en todo el país y el simple hecho de que las personas posean un dispositivo móvil a través del cual puedan informarse. Entonces es un importante medio a través del cual se puede obtener información. Evidentemente, esta información no va a ser del todo adecuada o cierta, y específicamente en el caso de las fake news. Justamente uno de los casos más polémicos es el del propio Donald Trump, en el cual, si bien es cierto que su campaña se apoyó en gran parte, mejor dicho, en redes sociales, la verdad es que también hubo ciertas polémicas alrededor de la fake news y la producción de ciertas mentiras en verdades, es decir, la llamada posverdad. ¿Por qué? Porque justamente a través de la configuración de este tipo de noticias hubo una desinformación alrededor del electorado y evidentemente también un ataque directo en contra tanto de las instituciones como de los candidatos y específicamente de Hillary Clinton, específicamente a través de este tipo de noticias. Y es que justamente, o sea, el algoritmo de Facebook, o por ejemplo, por mencionar una red, puede ser permisivo en el aspecto de que te puede acercar información de tu interés. Sin embargo, también puede ser muy invasivo en el aspecto de que este cúmulo de información no existe verificación alrededor de ella. Justamente hoy en día hay estudios que la verificación de esta información llega a ser tan tardada y justamente, o sea, la problemática de saber de dónde provino. De acuerdo, existen medios digitales este tipo de información, existe una gran labor alrededor de ciertos medios de comunicación para poder reafirmarla o simplemente descartarla a partir de que no tiene una fuente veraz. Lo cierto es que al final del día son conductas que se perciben y tienen efectos desde luego, pero que no se pueden castigar con tanta facilidad porque no se sabe de dónde se provino.
o por lo menos no se le puede atribuir a un sujeto directamente, si bien sabemos que puede haber mayores beneficios en favor de una u otra postura. Esto es. Muchas gracias. Para mí es un tema por supuesto, un tema muy importante y muy interesante. Es un campo muy resbaloso, en mi opinión, porque dada la rapidez como surgen y como desaparecen este tipo de campañas o de apoyos o de desapoyos en particular, son tan volátiles que no se puede fijar el responsable y el origen, como tú dices ahorita, efectivamente, el origen de las informaciones que nos están proporcionando vía estos medios. A ver, Gloria, ¿qué opinas? Pues efectivamente hay como digamos, piso resbaloso, pero lo cierto es que también hay que ver, por ejemplo, lo que ha hecho el INE en materia de redes sociodigitales y los acuerdos que ha firmado. Por ejemplo, firmó acuerdos con Facebook, con Twitter. ¿Por qué? Porque lo que veíamos con Instagram también es que no se pueda saber, sí se puede saber, lo que pasa es que toma más tiempo, lo puedes rastrear desde las IPs, puedes hacer un rastreo, pero te va a tomar más tiempo. Incluso la propia red sociodigital puede ayudarte, no está obligada. Y eso también hay que entenderlo, porque, por ejemplo, en medidas cautelares de, bueno, bajas el spot. Sí, pero el INE o la sala superior no puede obligar a la plataforma a bajarlo. Quien lo tiene que bajar es la persona a la que están imputando, no la red. La red es un conjunto de particulares que tienen sus propias reglas. Y si no, yo uso mucho Twitter y pues sí me ha tocado bajar varias cuentas, pero solita no puedo. O sea, evidentemente hay que hacer una campaña, hay que denunciar la cuenta, y hay todo un proceso, incluso me ha tocado tener acoso por Twitter, y todo el proceso que hay que hacer para que bajen la cuenta no es sencillo, pero existe. Y sí pueden detectar de dónde viene. Lo que es, les repito, es un proceso largo y habría que pensar si queremos el modelo francés, ¿no? De regulación, entonces, también en materia electoral de las redes, o si queremos el mexicano, que no hay una regulación per se, pero sí se puede tomar en cuenta las violaciones a ciertos, digamos, códigos o sobre todo en materia de calumnia, y volvemos a violencia política. Por ejemplo, violencia política, su arena más fuerte en este momento es las redes. O sea, es ahí donde están, y sobre todo en campañas, y es donde atacan a las mujeres, particularmente a las poblaciones LGBTQ y demás. Pero la otra cosa que también hay que entender muy bien es que México es una burbuja en cuanto a sus usuarios de redes. La red que más se usa es Facebook en México, después de WhatsApp, y WhatsApp también es una red. Lo que pasa es que no la vemos como tal porque no la vemos en nuestra pantalla y no tenemos esa interacción. Pero lo cierto también es que hay que ver qué ve la gente que consume esas redes, porque si nos vamos no solo, o sea, si lo dejamos solamente en la penetración, entonces nos parecería escandaloso. Pero si nos vamos al consumo de esa gente que entra, entonces ya no es tan escandaloso, porque no todo el mundo está metido viendo qué hacen los partidos o viendo qué hacen las autoridades electorales en sus redes sociodigitales. Entonces ahí es también una trampa en la que tu algoritmo, bueno, seguramente los que estamos acá, nos van a salir en todas nuestras redes cuestiones electorales. Es así en el resto de la población, no necesariamente. Y por eso también hay que estudiar TikTok, porque TikTok es la última red que ha llegado a meterse porque los algoritmos son diferentes. Entonces, por eso es tan complejo entender el tema de las redes, porque van cambiando rapidísimo. Entonces, si haces un contenido multiplataforma, no te va a servir. Eso es algo que los partidos y las instituciones electorales tienen que entender. No es lo mismo lo que puedas publicar en TikTok y su impacto que lo que vas a meter a Instagram. Pues también ahí les recomiendo mucho, vean la última estrategia de voto que hizo el INE en 2021, es que también estudiamos esto con el voto joven, y todo está basado en jóvenes y en redes sociodigitales. Y de verdad se van de espaldas de todo lo que hicieron y cómo no les funcionó. Esto es. A mí me parece fascinante toda esta materia, de la cual debo confesar que estoy muy, muy lento y muy torpe para los manejos de estos sistemas, pero indudablemente son el lenguaje con el que hay que comunicarse el día de hoy para tener alguna posibilidad de ser escuchado. A ver, Cintia, tienes un comentario que quisieras oír, por favor. Sí, un poco abonando a lo que han comentado las dos compañeras, justamente por eso me parece que es un asunto totalmente resbaloso, coincido.
El tema acá es que efectivamente el impacto que tienen los mensajes tanto de los partidos políticos como de las instituciones electorales está como muy acotado. Hay que ver solamente con el número de seguidores, el número de reproducciones de los mensajes. Sin embargo, las cuentas incluso no identificadas, fantasmas de bots, esas son las que de manera exponencialmente se reproducen. Entonces, también en este sentido, el procedimiento especial sancionador tiene muchas limitaciones. ¿A quién se va a castigar? ¿Cómo se va a castigar a alguien que de alguna manera está reproduciendo ciertos mensajes no aptos, voy a decirlo así, no aptos? Entonces, lo vemos con toda claridad en el registro de personas sancionadas por violencia. Voy a referirme al caso Veracruz. Hay una persona que ha estado sancionado 11 veces, pero es un particular. Entonces, la sanción no le alcanza y él puede reproducir este esquema tantas veces como quiera, porque ese es el mensaje que estamos mandando con este tipo de sanciones limitadas. Entonces, en las redes sociales se vuelve algo totalmente incontrolable. Prácticamente pareciera que es un esfuerzo que se da entre ciudadanos, una comunicación que se da entre ciudadanos, pero no es tan así. Entonces, también ahí hay algunas cuestiones ocultas, ¿no? Entre quienes están fabricando todos estos mensajes y comunicaciones. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Cintia, eres muy amable. Déjenme decirles que el día de hoy vamos a necesitar dar por terminada la clase en este momento, para continuar el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Y tratemos para tener mañana algo más en común de qué hablar. Tratemos de recordar o de analizar algunos eventos que han surgido recientemente, como el caso de los famosos influencers, que se mencionó bastante de ellos en las elecciones anteriores, la importancia o la penetración de los influencers en las campañas electorales y cómo encontraron realmente descobijado al sistema jurídico electoral, porque no existía una verdadera conciencia de su existencia y de la dimensión de su posible influencia. Entonces, era bueno que mañana también tratáramos esos puntos, a ver qué se les ocurre argumentar sobre esto. Y les pido disculpas porque no tengo ni voz para seguir hablando, pero les deseo que tengan un buen provecho, que desayunen rico y que tengan una buena jornada y nos vemos mañana tempranito aquí, por favor. No se queden dormidos, ¿eh? Maestro, tome té de jengibre como con mielecita y eso Sí. le puede ayudar muchísimo. Yo sé que suena medio placebo y de abuelita, pero sí sirve, se lo juro que sí sirve. ¿Té de qué? ¿De gordolobo o qué? No, de jengibre con miel y un poquito de limón. Si consigue el jengibre natural, mejor. Perfecto. Pues Adiós a muchas todas, gracias. todos y todes. Muy amable. Les agradezco mucho su presencia. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Y les recuerdo que es importantísimo que estemos todos hablando. Es difícil empezar, pero ya que empezamos no hay quien nos calle. Y es lo que, como se compone esta clase, realmente la podemos hacer entre todos de una forma mucho más divertida, más participativa, más interesante. Entonces, por favor, no me fallen mañana. Aquí nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego.